¿Escucha radio? Usted Yo escucho de la radio. vieja guardia también. Sí, a mí me gusta la radio. Pero a mí me sorprendió que el 40% de la audiencia de radio son menores de 35 años, cuando parecía que uno, eso no... Lo dijo Ibope, no inventa Marini, que por ahí inventa algo. No, lo dice Ibope, lo dice Ibope. Así que... Bueno. De todos modos, Sí. Uno siempre vuelve a los clásicos, Sí, porque señor, sí, señor. a mí me gusta YouTube. Sí. Utilizo mucho YouTube, Sí. pero también es cierto que encuentro mucho pillo suelto, como decimos Claro. habitualmente, y dicen cualquier cosa. Claro. Ni hablar en las otras redes, ¿no? Sí, Ni claro. hablar en TikTok, Instagram. Es un muestrario de ver cómo le robo al otro Sí, tal y cual. cómo miento con las noticias. Entonces, Ujú. la radio, Ujú. independientemente del desprestigio que tienen Los- algunos periodistas, periodistas, que son sus colegas, no, Sí. no se metan, pero No soy independientemente corporativo, de no soy eso, corporativo. la radio tiene ese atractivo. Además me gusta la radio en sí Sí, sí. mismo, hacerla, participar, Muy bien. es otra cosa. Bueno, Walter, vamos a hablar del tema escriturar nuestra casa. Yo me la compré con duras penas hace 30, 40 años, pero lo único que tengo es un boleto de compraventa, pero andás a saber quién me la vendió, o una inmobiliaria, o un parroquiano. ¿Puedo escriturar después de tanto tiempo? Técnicamente, si uno mira la ley, va a tener una salida para escriturar. Lo que pasa es que tiene un montón de problemas y un montón de riesgos no hacerlo inmediatamente. Nosotros siempre sugerimos que inmediatamente hecho el boleto de compraventa, escrituren lo antes posible. También es cierto que a veces uno ni averigua lo que está comprando. Entonces quiere escriturar, pero se encontró que el que le vendió estaba inhibido, o estaba en concurso de acreedores, o en quiebra. Por eso hay que averiguar antes. ¿Qué pasa ahí? Y va a ser muy difícil que escriture, o le va a costar muy caro, entonces eso termina muchas veces quedando. También es cierto que se compran inmuebles por boleto de compraventa y se cree que el boleto es el título. Y en realidad el título es la escritura. La escritura, claro. La escritura. ¿Y qué pasa? Por ahí pasan los años, desaparece aquel que me vendió, fallece, o como dijimos, entró en quiebra y no puedo lograr la escrituración. Y esta situación se sigue perpetuando. ¿Qué salidas tengo? Primero, indudablemente, es que hay que verificar si el que nos vendió es el titular registral. Porque si yo le compré a otro que no es el titular registral, en algunos muy pocos casos ocurre que está la cadena de boletos, la sucesión de boletos de aquel que es el titular registral, que fue vendiendo por boleto, él te vendió a otro y tengo todos. Entonces puedo hacer una escrituración, si alguien se negara a hacer un juicio de escrituración, pero si no, no puedo. Si encima los boletos están mal hechos, tema que decimos siempre, vamos a comprar una propiedad, el sueño, Sí. invertimos hasta lo que no tenemos Sí, nos endeudamos. y gastamos 100 pesos, 1000 pesos en un boleto que compramos en la librería. Sí, es verdad. Y pagate una consulta, hacete un buen boleto, porque después te puede traer problemas. Y ni hablar con las sesiones de boletos. Es muy importante como para dejarlo librado, sí, mañana lo hago, pasado lo hago. No se imaginan la cantidad de contingencias que puede haber, que por tiempo aquí no lo decimos. El ejemplo más fácil que pusimos es el que fallece el titular y nos vendió directamente. ¿Qué va a pasar? Voy a tener que recurrir a los herederos que me firmen. Si hay una sucesión, voy a tener que participar de la sucesión como acreedor, voy a tener que pagar. Entonces, esa es una salida. Plata. La otra salida, después de 40 años que le compré a una empresa, la empresa no existe más. Esto ocurre en zonas de Granadero Baigorria, de Capitán Bermúdez, de Fray Luis Beltrán, que han vendido empresas que ya no existen, que ya no están los poderes para escriturar, que habían cedido a algún escribano. ¿Y qué hay que hacer ante eso?
probablemente nos encontremos hasta ante algo muy gravoso, que es la usucapión, que cuesta mucha plata. En algunos casos tal vez podamos resolverlo vía la ley de regularización dominial, la conocida como ley Pierri. En algunos casos se puede resolver, pero en otros no. Claro. Y en esos que no, implica mucha plata. Mucha plata. La obligación de escriturar la tienen ambos, tanto el que vende como el que compra. ¿Ah, sí? ¿Es compartida la obligación? Sí, el que vende puede exigirle al que compra que escriture, porque está figurando en su dominio. Como la transferencia del auto. Un bien, pero claro, no tiene el mismo efecto, pero bien, está figurando en su patrimonio un inmueble que ya no tiene. Ya no tiene, claro. ¿Por qué puede pasar? Bienes personales, impuestos adeudados que le lleguen, juicios que le lleguen. Entonces, es un derecho-obligación. Ahora bien, para poder exigir la escrituración, las dos partes tienen que haber cumplido sus obligaciones y tener la prueba fehaciente. Es decir, si yo compré un terreno en cuotas, tengo que tener la constancia de que pagué todas las cuotas. Si yo vendí un terreno como propietario, tengo que tener la escritura a mi nombre y no estar inhibido, no estar limitado por alguna razón. Por ejemplo, si estoy casado y es un bien ganancial, tiene que firmar también, prestar el asentimiento el cónyuge, y a veces se separaron, el que compró demoró y se arman los líos. Qué complejo, doctor. Nos encontramos con juicios a veces que realmente eran innecesarios si se hacía a tiempo. Y no es que, bueno, lo resolvemos, no es así. La justicia es lenta, burocrática, te pide papelito de acá, papelito de allá. Y acá lo que estamos tratando es de encaminar un poco, de decir, como siempre decimos, un poco de cultura jurídica popular, no viene mal, porque estamos defendiendo nuestros derechos. Y como dijimos, una casa suele ser la gran inversión de la vida. No justifica hacerlo así porque sí, no justifica, es tonto ir y comprar un boleto o bajar un boleto de internet. Que después tenemos problemas. Mire, tiempo atrás, un campo con un boleto hecho, una operación de varios cientos de miles de dólares, con un boleto lastimoso. Casi diría a la par del que se compra en las librerías. Claro, que resultas un montón de problemas, juicios carísimos en el medio. ¿Qué hay que hacer? Asesorarse antes. Y no con cualquiera que anda por ahí. No, mi prima una vez compró uno, me voy a asesorar. Consulten con los profesionales. Bueno, doctora, escribanos, abogados. Claro, acá dice, ¿pero quién pone los aranceles, doctor? Porque uno quiere hacer la escritura, pero yo averiguo hace un tiempo y es una fortuna lo que me sale. ¿No habría que el Estado bajar los aranceles para que sea más accesible? ¿Quién rige esto? ¿Cuánto vale la propiedad? Claro. Van en relación a eso. De hecho, tenemos un tema porque las tasaciones del impuesto inmobiliario son reducidas, son del año 96 las mayorías, y lo que pasa es que se multiplican esos códigos cada tanto para tratar de acompañar este esquema inflacionario, y bueno, se hace a veces muy difícil, pero uno tiene que comparar lo que está poniendo en juego. Está poniendo en juego miles de dólares. ¿Puede perder alguien por no tener la escritura a su casa? Sí, puede tener problemas. ¿Puede tener problemas? De perder la casa que pagó todo. Esto no es general. No, está bien. No quiero meter miedo innecesario. Está bien. Pero en algunos supuestos, sí. Hay casos. Hay casos. Sí. Bueno. ¿Cómo comprar a ciegas? Claro. ¿Sabe lo que le llamamos comprar a ciegas? Me gustó la casa, me enamoré, quiero firmar ya. Sí, no importa que sé quién la tiene, un narcotraficante. No averigüé, claro, no averigüé. Claro. No averigüé, ¿qué no tengo? Y no sé si estaba a nombre de él, si estaba totalmente paga, claro. Si la hipoteca fue levantada, si hay tantas contingencias que por eso hay que asesorarse. Claro.
Por eso, o lo mismo que cuando se compra a uno que tiene boleto de compraventa, que se lo vendió otro que tiene boleto de compraventa. En general, esos casos terminan en juicio y muy complejos, Claro. muy costosos y largos. Claro. No por lo difícil, pero sí por lo que llevan. Y no tiene sentido cuando mira así un poquito y se encuentra un abogado, o por un poquito se encuentra un escribano. Sí. Gastate una consulta que va a ser muchísimo menos que lo que vas a poner en juego. Doctor, muy interesante. Un temita por lo que tiró de los servicios. Sí, diga. Hay que distinguir lo que es aumento Sí. del servicio, Sí. y esto no pretende defender a nadie, ¿no? Sí, De lo que puede ser la sobrefacturación. sí, me acuerdo. Nosotros, cuando hay sobrefacturación, Ahí sí. más de un 75% de los últimos estimados, los últimos meses, Sí, podemos reclamar por sobrefacturación, que se va a investigar si hubo un error. exactamente. Y otra cosa es el aumento del servicio, producto de lo que está pasando. Nosotros tenemos inflación en dólares. Somos un país bimonetario donde trabajamos con el peso y el dólar. El peso, la inflación ha bajado, al menos en los papeles, Sí. pero no la inflación en dólares. Tengamos en cuenta que los insumos que se utilizan en los servicios, este famoso sinceramiento, es decir, vamos a poner el precio en dólares, nadie va a subsidiar nada y arreglátela. Y muchas veces faltan los estudios de costos, que es los que reclamamos desde Defensa del Consumidor. Claro. Porque dicen, no, la nafta está barata, no, la nafta está cara. ¿De dónde sacan Claro. eso? La luz, con respecto a está Claro, con respecto barata. a qué. Claro. Entonces dicen, no, porque acá siempre costó $1. Sí, podríamos decir que tiene algo Sí. que ver, pero ese es un estimado, porque los costos siempre lo hicieron otros. Entonces, ¿cuál es el costo de extracción del petróleo en Argentina? Está bueno. ¿Y cuál es el costo de comprarlo? Resulta que estamos pagando lo mismo que si los trajéramos de Kuwait, en barco, de los barriles. Lo que me queda claro, estamos muy indefensos los consumidores, doctor. Estamos muy indefensos. Ninguna duda. Muy indefensos. Ninguna duda. Muy indefensos. Ninguna duda, y cada vez Peor. peor. Gracias, doctor. Acá estaremos. El doctor Walter Gómez, como siempre, como cada semana, aquí en vivo en directo por la pantalla de Canal 2, por Recuerdos FM, por YouTube y para todo el mundo vía internet.